Kamisaki, aski hutawi aka aymara yataqawiru. Nayan sutijaq roman pairumani, nayawa humaru aymara aru yatichama. ¿Cómo estás? Bienvenido al canal de aprendizaje del idioma aymara. Mi nombre es Román Pairumani y yo seré su profesor del idioma aymara. El día de hoy estaremos aprendiendo lo que son los vocales. En aymara tenemos solamente tres vocales y los vocales en aymara se llaman qhana saya qillqanaka. Qhana saya qillqanaka. En aymara tenemos tres vocales nada más. A continuación vamos a ver cuáles son aquellas tres vocales. Ustedes pueden identificar claramente, solamente tenemos la vocal I, la vocal A y la vocal U. Por lo tanto, en el idioma aymara no se escribe con la vocal E ni con la vocal O, ¿no? En la primera clase habíamos dicho de que en 1984, a través de un decreto supremo, en Bolivia se ha estandarizado el idioma aymara. Por lo tanto, en él se ha establecido que solamente se van a utilizar estos tres idiomas en la escritura del idioma aymara. Ahora, aquí no hay ninguna complejidad para el aprendizaje. Se pronuncian al igual que en el castellano, la vocal I, la vocal A y la vocal U. Por ejemplo, aquí tenemos tres ejemplos. Anu, que significa perro, isi, que significa ropa, y usu, que significa enfermedad. Como habrán notado, todas las vocales se pronuncian tal cual, la vocal I, la vocal A y la vocal U. Sin embargo, en el idioma aymara tenemos lo que son los vocales alófonos, ¿sí? ¿Qué son los vocales alófonos? Los vocales alófonos son aquellos vocales que no se escriben, pero que se pronuncian en ciertas circunstancias. Como pueden ver, por ejemplo, nosotros tenemos dos vocales alófonos, la vocal E y la vocal O. Ahora ustedes se estarán preguntando, ¿cómo sé si es alófono o no es alófono? Estas dos vocales se presentan solamente con estos cuatro consonantes. La Q con H, la Q con apóstrofe y lo que es la X. Entonces se dan solamente en estas cuatro circunstancias. La vocal I o la vocal U se va a pronunciar como si fuera vocal E o vocal O, ¿no? Vale decir, si la vocal I se encuentra antes o después de cualquiera de estos cuatro consonantes, al momento de pronunciar cambia el sonido, ¿sí? Se va a escribir normal con la vocal I, pero al pronunciar lo vamos a hacer como si fuera una vocal E, ¿ya? Lo mismo pasa con la vocal U. Cuando la vocal U se encuentra antes o después de cualquiera de estos cuatro consonantes, se va a pronunciar como si fuera vocal O. Repito, la escritura normal con la vocal I y con la vocal U. Solamente los vocales alófonos se pronuncian, no se escriben, ¿ya? Por lo tanto, a tener en cuenta esta regla y seguramente más adelante cuando estemos conjugando palabras, ustedes van a tener más claro la idea en qué o cómo se utiliza. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a escribir qulqi, ¿ya? Qulqi. Aparentemente tendría que leerse de esa forma, pero la vocal U está después de la Q y la regla nos dice antes o después de cualquiera de estos consonantes. Entonces, por lo tanto, la U al pronunciar va a cambiar como si fuera vocal O. De la misma forma, la vocal I está después de la letra Q. Va a cambiar al momento de pronunciar. Entonces, vamos a pronunciar como qulqi, qulqi, ¿ya? No vamos a pronunciar qulqi, sino qulqi, ¿sí? Como si fuera vocal O y vocal E.
¿Ya? Significa dinero en castellano. Otro ejemplo, caña. Aquí hay una vocal U que está antes de la letra Q. Por lo tanto, cambia de sonido al momento de pronunciar. Entonces yo voy a pronunciar caña como si fuera vocal O, pero la escritura se mantiene como si fuera vocal U. Aquí tenemos otro, toy no caña. Aquí tenemos una U que está delante de la Q, por lo tanto va a cambiar la pronunciación de esta vocal. Tuy no caña, ¿no? Como si fuera vocal o la pronunciación. Aquí tenemos la palabra típico, ¿no? Todos, la mayoría debe saber pronunciar o en algún momento han utilizado, han pronunciado, ¿no? Tenemos dos vocales, la I y la I, ¿no? Dos Is. Ahora, esta I se encuentra antes y esta I también se encuentra después. Las reglas nos dicen antes o después. En este caso hay uno antes y otro después. En este caso cambia los dos el o al momento de pronunciar. Entonces vamos a pronunciar que. No vamos a decir que, sino que. Además es explosiva. La anterior clase hemos aprendido el tema de pronunciación. Entonces, si tiene alguna dificultad todavía, repase la lección que dejo aquí arriba. ¿Ya? ¿No? Cabeza. Ahora tenemos otro, ¿no? Aquí está. Tenemos una vocal, la vocal U, que está después de la Q. Por lo tanto, se va a pronunciar como si fuera la vocal O. Cota. Cota, ¿no? Que es lago. Ahora aquí también tenemos, mira, esta I se encuentra después de la Q con apóstrofe. Ahora el resto normal, ¿no? No está con ninguno de los consonantes que está señalado en esta presentación. Entonces la pronunciación va a ser epiri, epiri, ¿no? Que es cargador. O puede ser, por ejemplo, epi, ¿no? Epi, ¿no? Que es bulto, ¿ya? Ahora tenemos el último ejemplo. La U se encuentra después de la Q. Entonces solamente la U, porque la I está después de la R. Entonces aquí no está la letra R, solamente la U va a cambiar. Entonces vamos a pronunciar corri, corri, ¿no? Entonces esto como si fuera vocal O. Recuerden, solamente con estos 4 consonantes que está señalado aquí en la presentación. La Q simple, la Q aspirada, la Q explosiva y la X. Solamente con esas 4 letras funcionan lo que son los vocales alófonos. Le dejo para que usted siga practicando y busque otros ejemplos que puedan ayudarlo a entender de la mejor manera lo que es el aprendizaje de lo que son los vocales alófonos y lo que son los vocales. Ahora bien, ya para terminar esta lección, vamos a hablar lo que son los diptongos y triptongos. En Aymara es muy común, tenemos choque de vocales. Cuando chocan 2 vocales llamamos diptongos, cuando chocan 3 vocales llamamos triptongos. En Aymara no existe el diptongo ni el triptongo, ¿sí? Es decir, en el Aymara no existe el choque de vocales. Cuando existe choque de vocales, la vocal I cambia por la letra Y y la vocal U cambia por lo que es la W, ¿ya? Por ejemplo, Aymara, van a ver escrito A y la I latina, Aymara. Hay choque de vocales, ¿no? Pero eso está bien si está escrito en castellano, porque en castellano sí existe el diptongo, pero si está escrito en Aymara ya está mal. ¿Por qué? No hay diptongos ni triptongos. Entonces, en este caso, cuando hay este tipo de choque de vocales, la I cambia por Y. Entonces vamos a decir Aymara, ahí nos vamos a reemplazar por la Y. Ahora, por ejemplo, en algunos lugares he visto kauna, ¿no? Que es huevo. Aquí hay choque de vocales. Entonces va a cambiar por la W, kauna, ¿no? O sea, el significado es lo mismo, solamente que en Aymara, cuando hablamos de vocales, no existe el choque de vocales. Ahora, esto es el más típico, ¿no? Incluso en Bolivia hay un grupo que se llama Huaynahuila, ¿no? Entonces, Huayna, ¿no? Aquí esto es un triptongo. Entonces, no puede haber de esa forma. Entonces, la U va a cambiar por W y la I va a cambiar por la Y. Huayna,
¿Ya? Entonces, a tomar en cuenta, en el idioma aymara no existe lo que son los diptongos ni los triptongos. Muy bien, le dejo practicando. Recuerden, es importante que usted practique. De esa forma, usted va a asimilar y aprender de la mejor manera lo que es el idioma aymara. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Hiki sin cama.